Muy bien. Primero que nada, buenos días a todos. Les doy un cordial saludo desde Mérida, desde la extensión de Mérida. Yo no estoy en Mérida, por cierto, ¿no? Esta actividad realizada por la sede de la coordinación del Santiago Mariño de la extensión de Mérida está destinada para dar información sobre el lenguaje de programación Python. Mi nombre es Josué Rangel, soy profesor de la extensión del Santiago Mérida. Antes de comenzar con la charla, me gustaría a ver si pueden activar la cámara para poder verles un poquito el rostro a cada uno de ustedes y estar en más confianza, ¿no? O sea, casi no me gusta hablar solo y entonces me siento más cómodo si les veo la cara a cada uno de ustedes. Por ahí hay algunas personas que conozco, hay otros que no. Les doy la bienvenida nuevamente a todos y bueno, vamos a dar inicio a esta charla relacionada al lenguaje de programación Python. Para comenzar, voy a compartir una presentación que tengo. Vamos a hacer ¿cómo vamos a hacer la dinámica? Yo les voy a dar una presentación que preparé. Les voy a ir hablando sobre lo que es el lenguaje de programación, cuáles son sus características, sus empresas que lo usan, cómo ir estudiándolo. Bueno, en fin, cuando termine la presentación, ya al finalizar, les voy a dar derecho de palabra para que pregunten. Pero ¿cómo va a ser esto? La persona que quiera preguntar algo, colocan allí una manito alzada, yo le doy la palabra y así podemos ir interactuando para que no se nos vuelva esto un mercado, ¿verdad? Entonces, repito, voy a hacer la presentación, al finalizar les daré el derecho de palabra. Esto para que presten atención con todo lo que les voy a ir indicando, para que vayan conociendo lo que es este lenguaje de programación denominado Python. A ver, el profesor Luis, ¿está conectado? Me pareció haber visto al profesor Luis de la extensión Mérida conectado. Sí, Josué, estoy conectado por acá. No ¿Qué tal? ¿Cómo, tengo. cómo está, profesor? Saludos. Sí, saludos para el profesor José Rengel, un profesor de nuestra seccional Mérida. Contento de esta actividad. Saludos a todos los alumnos. Le damos la más cordial bienvenida a los invitados. Lamentablemente no tengo video, pero estoy atento aquí por esta vía. Éxitos Perfecto. para todos en esta actividad. Bienvenidos. Muchas gracias, profesor Luis. No sé si la profesora María Gine se conectaría, que tenía problemas. Entonces, voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación. Muy bien. Entonces, profesor Luis, me indica si se está viendo la presentación. Sí, efectivamente, profesor Josué, se ve muy bien la presentación. Perfecto, muchas gracias, profesor. Entonces, vamos a dar inicio a esta charla sobre el lenguaje de programación Python. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Para los que no me conocen, soy el profesor Josué Rangel de la sede de Extensión Mérida. Muchas gracias al profesor Luis, la profesora María Eugenia y los coordinadores por esta actividad, que realmente es una actividad que nos hace falta, porque en el momento de estar estudiando a veces desconocemos muchas cosas. Un momentico, porque hay todavía personas que se están conectando y tengo que darles el acceso. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que es Python. Python como lenguaje de programación. Comenzando con lo que es la denominación de Python, podemos decir, según lo que dice la propia página de Python, que es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos de alto nivel, que usa una semántica dinámica y de propósito general. Ese es el concepto tomado directamente de la página de Python. Un segundito, porque todavía hay personas conectándose y tengo que admitirlos a todos. Qué bueno que hay buena participación, ¿no? Se están conectando un poquito tarde, pero bueno, bienvenidos a todos los que están llegando.
Entonces, vuelvo a leer el concepto para los que están llegando. Python es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos de alto nivel, que usa una semántica dinámica y de propósito general. Eso es tomado de la página de... Pero vamos a desglosar un poquito cada uno de estos términos para ir conociendo a qué se refiere cada una de estas indicaciones que nos da la propia página. Todavía tengo personas en conexión. Qué bueno, eso me alegra y me satisface. Estoy viendo por fin a la profesora María Eugenia. Profesora, bienvenida, saludos, ¿cómo está? A ver si me escucha. Buenos días, sí. Bienvenidos a todos. Profesora, antes de continuar, no sé si quieres darles algunas palabras a los presentes, a los asistentes de la reunión. Bueno, bienvenidos a todos y de verdad que estas actividades pues son muy gratificantes cuando se pueden compartir los conocimientos que nuestros docentes están bien a dar a todos los interesados y a los participantes. Gracias por estar aquí hoy y esperamos satisfacer esas inquietudes con respecto a los lenguajes de programación actualizados. Esperamos estar haciendo este tipo de actividades con más frecuencia. Gracias, profesor Josué, por dedicar su tiempo esta mañana. Muy bien, todavía siguen uniéndose participantes, eso me llena de satisfacción, me da alegría de saber que hay motivación, que hay interés en este tipo de actividades y bueno, así que tenemos que tener mucha buena actitud para todo esto, porque esto es un aprendizaje que nos va a enriquecer cuando seamos profesionales, que tenemos que ser unos profesionales de alto nivel y estar bien, como dice uno por ahí, empapado en todo. Entonces bien, le decía que voy a desglosar un poquito estos términos que nos dice la página sobre lo que es Python para ir entendiendo poco a poco cómo es este lenguaje. Primer término que nos indica la página, que es un lenguaje interpretado. ¿Qué significa esto? Significa que el código, ¿verdad?, que nosotros escribimos allí mediante un script va a ser interpretado por una aplicación propia del lenguaje llamada intérprete de Python, que se va a encargar de traducir o de convertir ese código en los unos y ceros que necesita la máquina para poder ejecutar, específicamente el famoso código binario o el lenguaje de máquina. Ustedes recuerdan que todos los lenguajes de programación, o todo lo que hace la computadora, lo hace es mediante su propio lenguaje de máquina, que son los unos y ceros. De esa manera todos los lenguajes de programación utilizan un programa especial para poder convertir ese código que nosotros escribimos en esos unos y ceros. Pero hay un detalle. La inmensa mayoría de los lenguajes de programación utilizan como aplicación o como programa para convertir ese código en los unos y ceros una aplicación que se conoce como compilador. Es un programa especialmente elaborado por cada uno de los lenguajes para agarrar todo ese código y convertirlo al lenguaje máquina. De esa manera la máquina puede ejecutar lo que se le ha escrito allí, ¿verdad? En el caso de Python utiliza un intérprete. ¿Qué quiere decir? Que si los demás lenguajes de programación utilizan el compilador, ese compilador recopila todo el código que se ha escrito, ¿verdad? O sea, hay que terminarlo de escribir para poder compilarlo, para que lo convierta a esos 1 y 0, con, digámosle, el contratiempo de que si hemos cometido algún error, de que si ese código por allí en algún lado tiene algún error de tipo semántico, entonces no nos vamos a dar cuenta hasta que empecemos a ejecutar el programa. Si hay algún error, tenemos que corregir ese error y volver a compilar el programa completo. Entonces imagínense ustedes si tenemos un código que tenga miles de líneas escritas y tenemos que volver a compilar, y puede ser que la compilación depende de digámosle, la máquina y del código que estemos desarrollando, puede que demore un poquito, ¿verdad? Entonces, en el caso de Python, no utiliza ese compilador, sino que utiliza el intérprete. El intérprete traduce directamente a la máquina lo que estemos escribiendo. Esto nos da una gran ventaja, porque en el momento de estar escribiendo un programa, podemos ir probándolo a través de ese intérprete
las instrucciones que le vamos a ir dando. Entonces eso pues nos ahorra mucho tiempo y nos da mayor entendimiento y versatilidad a la hora de desarrollar un programa. Entonces por eso es que Python se conoce como un lenguaje interpretado, porque interpreta directamente ese código hacia la máquina. El otro término que nos menciona la página allí, que dice que es orientado a objetos. ¿Y qué es eso de orientado a objetos? Hay varios lenguajes de programación que están utilizando la programación orientada a objetos, que no es más otra cosa que es recoger las variables que definimos en los programas, ¿verdad? Estos lenguajes recopilan las variables que definimos en los programas, las cuales serán representadas por algunas entidades que nosotros vamos a llamar como objetos. O sea, si lo vemos como llevamos a la vida real, vamos a imaginarnos un carro, ¿verdad? Y queremos hacer un programa para ese carro, entonces vamos a ver ese carro como una serie de objetos para poder hacer los códigos o el programa para poder que ese carro funcione. Recordando que cada objeto puede estar formado por otros objetos. Por ejemplo, en el caso del carro, tiene un objeto que serían los cauchos, otro objeto que serían las puertas, otro objeto que serían las ventanas, otro objeto que sería el radio. Entonces pueden ver que está formado por muchos objetos, ¿verdad? Entonces, para poder hacer la programación orientada a objetos, vamos a imaginarnos cómo hacer para que ese carro funcione haciendo los scripts para cada uno de esos objetos. Esos objetos van a funcionar mediante unos métodos que serían, por ejemplo, en el caso de carro tenemos el método para encender, o el método de arrancar, el de acelerar, el de pitar, el de frenar, el de andar, etcétera, ¿verdad? Esos son los métodos que nosotros vamos a ir programando para que este carro pues pueda funcionar. Pero para que todos esos métodos funcionen, para que este objeto pueda hacer lo que nosotros queremos, tiene que estar apoyado en algo que se conoce como los atributos, que no son más que las variables que vamos a utilizar para poder programar esos métodos. Las variables en este caso, o los atributos serían en el caso del carro, como por ejemplo el año, el color, las puertas, la rueda, etcétera, ¿verdad? Entonces esto es lo que es la programación orientada a objetos, o sea, ver todo como si fuera un objeto para poder llevarlo a la programación. En el caso de la programación, para los que de repente todavía no entienden muy bien cómo sería un objeto en la programación, imaginémonos uno de los programas que ya todo el mundo conoce, como es un simple procesador de texto. Procesador de texto, por ejemplo, Word, que es el que más utilizan toda la mayoría, lo vamos a ver como un objeto, ya que se presenta como una ventana. Esa ventana tiene ciertas propiedades, como por ejemplo el tamaño, tiene un color, tiene una serie de objetos adicionales como son los botones, el botón que me permite colocarla en negrita, el botón que me permite centrar, la misma hoja de trabajo. Se dan cuenta que cada una de esas características del procesador de texto lo podemos ver como un objeto, y entonces lo podemos ir programando cada uno de esos objetos a través de ¿qué? De los métodos que necesita cada uno de ellos para poder trabajar, apoyados en las variables que declaremos para que ese programa funcione. Eso es lo que sería la programación orientada a objetos, y Python es un lenguaje de programación que se utiliza o conlleva la programación orientada a objetos. Hay alguien por ahí que tiene activado el micrófono, aquí está, se están conectando todavía. Muy bien. El siguiente punto sobre el concepto de Python, que es de alto nivel según la página. ¿Qué significa que es de alto nivel? Bueno, Python es un lenguaje de script, el cual nos permite escribir el código de una manera muy simple y sencilla, casi como que si fuera el lenguaje que usamos los humanos, ¿verdad? Entonces, de esa manera nos permite realizar las aplicaciones más entendibles para nosotros. El alto nivel significa, por ejemplo, cuando nosotros estamos aprendiendo a programar, que utilizamos el pseudocódigo. El pseudocódigo nosotros lo podemos utilizar en español, o sea, para imaginarnos que estamos haciendo un programa. Entonces, en español declaramos una variable, le decimos allí al pseudocódigo, esto es una variable, luego le vamos a decir al pseudocódigo en español, tome esa variable y únasela a la siguiente variable, realice una operación que puede ser una operación aritmética, por ejemplo suma, y dé el resultado.
Entonces nosotros, si lo estamos haciendo en español, vamos entendiendo poco a poco lo que queremos hacer en la computadora. Y Python es muy similar al pseudocódigo. Por eso es que es muy fácil de entender y muy fácil de programar con el mismo. Lo único que, claro, para nosotros los hispanohablantes, simplemente tenemos que aprendernos algunas palabras técnicas de inglés, como por ejemplo, en el caso del famoso Hola Mundo que lo ven en pantalla, Python solamente necesita la función print, que significa imprimir, y lo que está dentro de las comillas es lo que se va a mostrar en pantalla. Si lo estuviésemos haciendo en otro lenguaje que no fuese interpretado, tendríamos que darle una serie de instrucciones adicionales para que ese programa pueda mostrar ese famoso Hola Mundo en pantalla. Entonces fíjense que Python es tan simple y tan sencillo de usar que simplemente escribiendo imprima, él va a imprimir eso en pantalla. Por eso es que se dice que es un lenguaje de alto nivel, porque nos permite pues tener allí nociones directas de lo que estamos escribiendo. El otro término que nos muestra la página dice que utiliza una semántica dinámica. ¿Qué significa esto de semántica dinámica? Significa que al momento de crear una variable, Python automáticamente determina el tipo de dato que contiene y le asignará el espacio necesario en la memoria. Esto nos ahorra mucho en la programación por lo siguiente, mira. Ustedes saben que cada vez que vamos a hacer un programa en otro lenguaje de programación, primero que nada tenemos que decirle qué tipo de variable necesitamos, si es una variable entera, si es una variable de tipo cadena, si es una variable de tipo hora, para poder asignarle el espacio adecuado a nuestro programa. Muchas veces a la hora de asignar las variables, de darle el valor a las variables, no sabemos exactamente qué tipo de datos vamos a almacenar y cometemos errores, como por ejemplo, si vamos a utilizar, les voy a poner el ejemplo más simple, si vamos a utilizar una variable real, o sea, con decimales, esa variable puede ser una variable con muchos decimales y necesitamos un espacio grande para poder que todos esos decimales entren en esa variable. Pero si la variable es muy pequeña, ¿verdad? Entonces el espacio va a ser más reducido, y si nosotros no sabemos determinarlo, podemos asignarle un mayor espacio a esa variable, y recordando que cada variable se cierra en el momento de declararla, vamos a perder un espacio valioso en nuestro programa. Por eso es que la mayoría de los programas se tornan lentos cuando están leyendo la variable, porque en el momento de hacer la declaración de variables no sabemos la cantidad exacta de espacio que lleva esa variable y le damos lo que nosotros presumimos que debe ser. En el caso de Python, si ustedes pueden observar cómo es la manera de declarar una variable, aquí tenemos la variable a la cual se le asigna un valor que va a ser el número 2. Python automáticamente agarra este número 2 y dice este es un número entero, ¿verdad?, de tipo int, y le asigna el espacio exacto que lleva esa variable. La segunda variable que ustedes pueden ver aquí, la variable b, que se le ha asignado una cadena, la famosa cadena Hola Mundo, Python automáticamente ve que al estar dentro de unas comillas dice esto es una variable de tipo cadena y le cuenta la cantidad de caracteres que tiene y le asigna el espacio necesario para esa cadena. Igualmente con la variable que tenemos aquí de último, la variable c, que es una lista. Entonces esta es una gran ventaja en el caso de Python, y eso es lo que quiere decir semántica dinámica. De esta manera podemos ver que nuestros programas van a estar allí bien estructurados en cuanto a las variables se refiere. Esa es una gran ventaja a la hora de realizar nuestro programa. El otro término que nos indica la página, que es de propósito general, quiere decir que Python no está desarrollado exclusivamente para hacer una sola cosa, sino que está pensado para hacer múltiples cosas con diferentes tipos de programas o aplicaciones que se le van integrando después poco a poco, ¿verdad? Entonces podemos ver que Python no solamente lo podemos utilizar para hacer aplicaciones de tipo escritorio, que la mayoría de nosotros cuando estamos aprendiendo a programar nos imaginamos que vamos a programar para hacer, por ejemplo, un programa de contabilidad, de escritorio, para llevar allí un control de inventario, etcétera, ¿no? Pero fíjense que Python, aparte de permitirnos hacer aplicaciones de ese tipo, también nos permite hacer aplicaciones para la web.
para el desarrollo web, para hacer interfaces de usuario, para hacer análisis de datos, para hacer extracción de datos, para cuestiones matemáticas. Entonces, Python es un lenguaje de programación que, como les dije al principio, no se especializa en una sola cosa, sino que está orientado a múltiples cosas, o sea, para resolver diversos problemas en diferentes campos de aplicación. Esto incluye lo que es el Machine Learning y la ciencia de datos, que más adelante les voy a indicar qué es y cómo se hace. Muy bien, ya habiendo conocido más o menos lo que es Python, de qué manera trabaja, es importante conocer el origen de Python. Yo, como profesor de informática, cada vez que estoy dando estas clases de programación, les digo a mis estudiantes algo que es muy importante y que quiero que cada uno de ustedes también lo tenga presente. Si nosotros aprendemos a trabajar con cualquier lenguaje de programación, es muy importante conocer el origen de ese programa. O sea, quién lo desarrolló, quién lo creó, quién lo inventó, en qué época, en qué año. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, cuando sean profesionales de la ingeniería, imagínense que están en un proyecto de la empresa donde van a trabajar y el dueño o jefe de la empresa o el jefe de ese proyecto llega, ¿verdad?, a hablar con cada uno de ustedes, y ustedes están desarrollando en un lenguaje, por ejemplo en Python, y entonces él llega pensando que ustedes son expertos y conocen el lenguaje y les empieza a preguntar temas sobre el origen de Python y quién lo desarrolló, y entonces ustedes se quedan pensando, yo no me acuerdo, yo no sé quién hizo Python, yo no sé en qué año. Entonces imagínense qué va a pensar ese jefe en ese momento. Entonces ese es un consejo que yo les doy para cuando ustedes estén estudiando cualquier lenguaje de programación. Deben también, muy importante, conocer el origen de ese lenguaje y el año de creación. Entonces, en este momento voy a hablar un poquito sobre el origen de Python y cómo fue que este lenguaje fue desarrollado. Python fue desarrollado por un ingeniero conocido con el nombre de Guido van Rossum, que es un holandés que a finales de los años 80 y empezando los años 90, él trabajaba en una empresa en la cual estaban desarrollando un sistema operativo que se conoce con el nombre de Amoeba. Ese sistema operativo estaba concebido se estaba pensando para que manejara excepciones y que tuviese buenas interfaces y que fuese el sucesor del lenguaje ABC que ya había sido desarrollado. Este trabajo que estaban haciendo con ese sistema operativo Amoeba buscaba que fuese muy interactivo, que fuese un lenguaje estructurado y que fuese de alto nivel, o sea, comprensible para las personas, para los programadores, para los estudiantes nuevos. Cuando Guido van Rossum estaba trabajando en ese proyecto buscaba ser sustituto de uno de los lenguajes de programación pioneros, conocido como el BASIC, que fue uno de los primeros lenguajes de programación desarrollados. Este ABC y Amoeba pasaron a sustituir ese lenguaje de programación. En ese momento que Guido van Rossum, yo lo voy a llamar Guido a partir de este momento, ¿verdad?, como si fuésemos muy amigos, ¿verdad? Guido van Rossum tenía una inquietud, porque todo lo que él estaba desarrollando allí en ese sistema operativo, había algo, como dice uno por ahí, que no le cuadraba muy bien. Entonces, él, a finales de los 80, específicamente en el año 89, él ya tenía una idea por ahí que estaba pensando de lo que estaba realizando, que habían cosas que no le cuadraban, que él quería algo más flexible, más fácil de entender, que fuese más interactivo, que realizara más funciones. Entonces se lo propuso como un proyecto, hacer algo mucho mejor, y ya tenía la idea, pero esa idea no la había podido materializar en la empresa donde estaba, porque estaba trabajando con ese sistema operativo que les mencioné, Amoeba. Entonces, específicamente finalizando el año 89, ya para la época de las Navidades, Guido se propone aprovechar el tiempo de las vacaciones para poder estructurar esa idea, materializar esa idea que tenía. Entonces, ahí en ese momento, cuando dieron vacaciones, estando su oficina cerrada, ¿verdad?,
fíjense que hay algo muy importante. Todos los recursos de programación que él utilizaba para trabajar los tenía en su oficina. Al momento de dar las vacaciones y quedar la oficina cerrada, él dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahora le tocó ponerse a trabajar en su casa con la máquina que tenía en ese momento en su casa. Como ustedes pueden entender o comprender, en ese momento su máquina pues no tenía todos los recursos necesarios que tenía en la oficina. Entonces se dedicó a trabajar con lo que tenía allí en su máquina. Eso le permitió ir desarrollando un lenguaje que fuese mucho más flexible todavía de lo que aún él estaba pensando. De esa manera logró desarrollar ese intérprete de Python que les mencioné hace rato, el cual trabaja interpretando los scripts desarrollados para convertirlos en esos ceros y unos o en ese famoso código binario, lenguaje máquina que la computadora entiende. Entonces, ya a principios de los años 90 ya lo había desarrollado, ya lo había hecho las pruebas que él quería, ya sabía que todo estaba bien, que eso era lo que él quería, logró llevar su proyecto a una realidad. Entonces comienza a pensar en el nombre que le va a dar al lenguaje. Entre tantos nombres que se le vinieron a la mente, en ese tiempo había un circo muy famoso conocido con el nombre de Monty Python, del cual Guido era muy fanático. Entonces decidió tomar ese nombre de ese circo y de esa manera le colocó como nombre al lenguaje el que conocemos como Python. Y vale recordar que Python traducido al español significa pitón, que es una culebra, y por eso ustedes ven que el logo principal de este lenguaje es la culebra, la pitón, o traducida en inglés pues Python, ¿verdad? Fíjense algo curioso, este logo que ustedes ven acá, ¿verdad?, que la mayoría no lo ha distinguido o no lo ha detallado, se refiere a dos culebras superpuestas. En la culebra azul que está aquí con la cara hacia arriba, ahí le pueden ver el ojo, y la culebra amarilla que está con la cara hacia abajo, le pueden ver el ojo. Son dos culebras, dos pitones o dos Python, como ustedes le quieran decir. Eso es interesante que ustedes lo conozcan para que cuando ya estén trabajando en un proyecto real con Python, muy bien conozcan el origen de Python y el origen del nombre, porque el origen del nombre siempre ha traído confusiones y entonces mucha gente no sabe por qué Guido quiso ponerle como nombre Python a su lenguaje. De esta manera ya ustedes saben cuál fue el origen de Python y cómo se inició y cómo se ha ido desarrollando. Muy bien, siguen conectándose personas, vamos a darle acceso. Muy bien, ya habiendo conocido más o menos lo que es Python y el origen de este lenguaje, voy a hacer un alto aquí. ¿Para qué? Para decirles a ustedes que estarán preguntándose en este momento, ¿por qué debería aprender a programar Python si hay muchos otros lenguajes de programación? Habiendo muchos otros lenguajes de programación, nos ponemos a pensar cuál es el mejor de todos, o cuál es el que yo debo aprender, o cuál me gustaría aprender. Bueno, específicamente como estudiantes nosotros tenemos que ir aprendiendo a programar en todos los lenguajes que podamos aprender, en todos los lenguajes posibles que podamos aprender. Pero específicamente, como estoy hablando de Python, les quiero decir algo. Las estadísticas reales sobre los lenguajes de programación, que ustedes las pueden buscar allí en Google, podemos ver que Python está considerado como el lenguaje más utilizado a nivel mundial. Bueno, específicamente yo estuve revisando ayer las estadísticas frescas y pude comprobar que, por ejemplo, a nivel de América y Latinoamérica, Python está en primer lugar, inclusive en los Estados Unidos, seguido del lenguaje Java. En Europa, el primer lenguaje de programación utilizado es Java, seguido de Python, que ya le está pisando los talones. Entonces, allá en Europa, en un corto tiempo, estoy totalmente seguro que Python va a desplazar a Java y va a pasar al primer lugar. Entonces, esto para que ustedes tengan una idea de lo que es este lenguaje, quiénes lo están usando, cuál es el ranking de los lenguajes de programación
Y bueno, vamos a ver entonces ahora por qué deberías aprender a programar en Python, que es lo que yo les quiero explicar en este momento. Hay 5 razones importantes para nosotros estudiar a fondo este lenguaje de programación y se las enumero. La primera es porque, como les indiqué anteriormente, Python es un lenguaje que es muy simple y muy fácil de aprender. Recuerden que les dije que está estructurado de una manera que se parezca casi a lo que nosotros hacemos diaria, a lo que nosotros hablamos. Cuando nosotros desarrollamos los scripts es como si estuviéramos diciéndole a la máquina haga esto y para que la máquina lo haga. El intérprete se va a encargar de dar la traducción. Entonces pueden ver que es una manera muy elocuente de aprender a programar. Incluso se puede utilizar como el primer lenguaje de programación. Es increíble poder ir aprendiendo a trabajar en Python, y después que nosotros trabajemos en Python se nos hace mucho más fácil aprender cualquier otro lenguaje de programación. Claro, hay que ver que hay algunas diferencias. Algunas diferencias, como en el caso del encapsulado, en el caso de crear las funciones, en el caso de crear condicionales, Python se difiere de la mayoría, si no de todos los lenguajes de programación. Python lo hace de manera diferente. Las oportunidades de carrera. En cuanto a las oportunidades que nos ofrece Python para nuestra carrera, para nuestra profesión, son inmensas, debido a que la inmensa mayoría de empresas de desarrollo de software están utilizando como lenguaje de programación Python para el desarrollo de sus aplicaciones. De esto lo vamos a ver un poco más adelante para que ustedes vean cuáles son todas esas empresas que están trabajando con Python y que nos va a permitir a nosotros tener esa oportunidad de carrera, o sea, hacer carrera con Python, conseguir una buena oportunidad para nosotros desarrollarnos y convertirnos allí en desarrolladores expertos y profesionales en este lenguaje. El tercer punto es la comunidad de código abierto. ¿Qué significa? Al ser Python, que olvidé decirles de más todo lo que he dicho, que Python es de código abierto, o sea, de software libre, que quiere decir que podemos crear nuestras propias rutinas, o podemos reutilizar rutinas ya programadas, códigos script programados por otras personas, y adaptarlas a nuestras necesidades. Entonces, al momento de nosotros estar desarrollando una aplicación o algún programa o algún código, en el momento de tener alguna duda o en el momento de tener algún problema, simplemente tenemos que saber que contamos con una comunidad que está allí en algún lugar del internet, lista para ayudarnos en cualquier momento que nosotros los necesitemos. Para ello simplemente nos meteríamos allí a Google, hay grupos de trabajo inclusive, ¿verdad? Comunidades de apoyo que nosotros nos podemos suscribir, y empezamos allí a preguntar, mira, estoy haciendo tal cosa, no me funciona, tengo este error, y de seguro va a conseguir un montón de gente allí ayudándole, explicándole cuál es el error o buscando la solución. Entonces esa es una gran ventaja que nosotros podemos tener al estar desarrollando con Python. La comunidad de código abierto de Python es inmensa, que ustedes en el momento de que se interesen y comiencen a desarrollar y comiencen a buscar, se van a dar cuenta de este gran potencial en este lenguaje. El cuarto punto que nosotros podemos determinar con el lenguaje de Python es que es un lenguaje muy confiable y eficiente. De esa manera, mira, les voy a decir que Python es tan valioso que se usa para detectar malware. Se puede realizar pruebas de penetración, se pueden escanear y se pueden analizar amenazas cibernéticas. Es tan poderoso que, además de ser un lenguaje de secuencia de comandos también al lado del servidor, nos permite tener una mayor seguridad en nuestros equipos y en nuestro código. Entonces, para que ustedes se den cuenta de lo maravilloso de este lenguaje de programación que nos ofrece estas características que les estoy mencionando. Y por último, porque Python cuenta con una extensa biblioteca. Cuando se habla de biblioteca, les quiero decir que las bibliotecas son, digámosle, como programas o aplicaciones que han sido desarrollados por terceros.
O sea, hay terceros que lo pueden hacer de forma individual o empresarial, que se dedican a desarrollar programas con este lenguaje y programas para este lenguaje, que nos ayude y que nos facilite el trabajo. Eso es lo que se conoce con la biblioteca de Python, o sea, aplicaciones ya desarrolladas, de las cuales nosotros podemos aprovechar y hacer uso de ellas. Como les mencioné al principio, Python no fue creado para una sola cosa, no está especializado en una sola cosa, sino que hay múltiples cosas que nosotros podemos hacer con Python. Entonces, la extensa biblioteca con la que cuenta Python nos permite a nosotros hacer una elección de la que nosotros consideremos que es la que vamos a utilizar, la que nos va a resolver el problema y la más acorde para lo que estamos realizando. Más adelante les voy a ir indicando un poquito sobre cada una de las bibliotecas más importantes o más utilizadas en Python, para que vayan dándose cuenta de lo que les estoy hablando. Entonces, fíjense que son 5 características muy importantes que podemos tener en cuenta para respondernos esa pregunta inicial que hice yo aquí de por qué debería aprender a programar en Python. Allí ustedes ya tienen esos 5 puntos para que lo detallen con calma y lo piensen y sepan lo maravilloso que es aprender a programar en Python. Pasemos al siguiente punto, que serían los principales usos de Python. Cuando digo los principales puntos, recuerden que les he dicho varias veces que Python está creado para muchas cosas, muchísimas cosas, pero como son tantas cosas, yo me voy a enfocar en los puntos más importantes para que ustedes vean qué uso le podemos dar al lenguaje Python. Primero, uno de los usos principales que le podríamos dar a Python, aparte de crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones así tipo contables, como les dije hace rato, hacer un programa para llevar las cuentas financieras de una empresa, llevarle el control de inventario y todo. Python también está pensado para el desarrollo web. Para el desarrollo web existe una librería llamada Django, que es un marco de desarrollo muy completo para desarrollar aplicaciones web y de desarrollo de servidores. Este framework de desarrollo o este marco de desarrollo nos permite crear aplicaciones web, sitios web completos, muy dinámicos y en forma muy segura. Entonces, fíjense que aparte de desarrollar aplicaciones de escritorio, también podemos hacer sitios web completos con este marco de desarrollo que respeta la tecnología del modelo vista controlador, utilizada también por otros frameworks de desarrollo. Entonces es increíble ver cómo Python, que no utiliza PHP sino su propio código, podemos hacer sitios web completos. Y es bastante seguro, es muy bonito y muy interesante trabajar con este marco de desarrollo de Django. Se los recomiendo para los que están interesados allí en comenzar a desarrollar sitios web con este lenguaje de desarrollo. El testing en Python es algo muy importante. Primero que nada les voy a indicar qué es el testing. Fíjense que en el momento de desarrollar un programa, nosotros podemos utilizar horas y horas de trabajo para que nuestro programa nos salga bien, para que la aplicación salga bien, para que no tenga ningún error, para que no tenga secuencias allí extrañas y todo funcione. Y una vez que nosotros hemos desarrollado esa aplicación o ese programa, podríamos pasar muchas más horas, muchísimo más tiempo probándolo para ver si todo funciona bien, para ver si no hay un error por allí que nos pudiese estar dando un resultado erróneo. Como para que tengan una idea, un error muy común, pero también delicado. Si nosotros declaramos variables numéricas y no le decimos al programa que son números, un ejemplo, y entonces vamos a sumar 2 más 2 y el resultado es 22. Fíjense que el programa lo va a mostrar porque no lo detecta como un error, pero es algo erróneo, es algo que no debe ser. 2 más 2 no es 22, 2 más 2 es 4. Entonces nosotros tendríamos que hacerlo manualmente, revisar todo el código línea por línea, a ver dónde hay un error, dónde está ese error o cualquier otro error. Entonces el testing en Python
quiere decir que hay programas especializados para realizar este tipo de operaciones, o sea, revisar el código de manera automática. De esa manera nos va a ahorrar mucho tiempo y trabajo al momento de depurar y de verificar estas aplicaciones. Para ello existen muchas bibliotecas, como leí hace rato, simplemente les voy a mencionar las más conocidas, como por ejemplo el Unit Testing, que es una biblioteca de Python para hacer testing, al igual que el PyTest, el Python Robot, el DocTest y el Node2 de Python. Son las bibliotecas, digamos, más conocidas y más importantes para hacer testing, pero ustedes pueden meterse en internet, investigar y se darán cuenta que van a conseguir muchísimas más aplicaciones para hacer testing en Python. No solamente en Python, también pueden hacer testing con Python para otros lenguajes de programación. Eso es también algo muy interesante que lo podemos hacer. Hablemos un poquito también sobre lo que es la inteligencia artificial, que es algo que está en auge ahorita y que nos llama mucho la atención. Pues les quiero decir que Python es excelente para lo que es la inteligencia artificial. En ese caso, fíjense que la mayoría de los chatbots que existen, que ustedes saben lo que es un chatbot, es un programa que nos permite programar una serie de respuestas para que cuando un usuario, por ejemplo, en un chat esté preguntando cosas, ese programa pueda responder lo que el usuario pregunte sin que nosotros estemos conectados. Eso es lo que es un chatbot. Entonces lo podemos programar. La mayoría de esos chatbots están desarrollados con Python, para que ustedes tengan la idea del enorme potencial que podemos encontrar en Python. También lo que es para el reconocimiento de voz, Python es excelente para el reconocimiento no solo de voz, sino de datos biométricos, para la seguridad, tanto de las empresas como de nuestros dispositivos móviles y computacionales. Nos encontramos que la mayoría de esas aplicaciones que están desarrolladas por ahí para este tipo de reconocimiento de voz y datos biométricos están desarrolladas con Python. Entonces, ya ustedes están viendo lo que ha sido capaz de Python ir evolucionando y creciendo, que se está metiendo casi que en todas partes de lo que es el desarrollo de aplicaciones. Si mencionamos lo que es la robótica, pues increíblemente la mayoría de las industrias especializadas en la robótica utilizan en sus algoritmos el lenguaje Python. Ustedes saben muy bien que la robótica es algo que está ahorita también en pleno auge. Ya hemos visto incluso robots que son capaces de responder como si fuesen personas, de tener sensaciones, sentir frío, calor, poder reírse, poder llorar. Todo eso lo utilizan, fíjese, está englobado con lo que es, por ejemplo, los chatbots, porque para que ese robot pueda responder quiere decir que hay un chatbot programado para él mismo. Para que ese robot reconozca con quién está hablando, tiene el programa de reconocimiento de voz, de reconocimiento facial, y todos esos scripts desarrollados para que este robot pueda hacer todo lo que está haciendo, la inmensa mayoría está desarrollado en Python. Entonces fíjense nuevamente lo que les digo, la enorme potencialidad de este lenguaje de programación. ¿Y qué hablar de la medicina? En el campo de la medicina, pues tengan presente que hay equipos médicos especializados que los algoritmos están desarrollados en Python. Por ejemplo, equipos de rayos X, de resonancia, los que hacen ecosonograma, brazos mecánicos, para diferentes operaciones quirúrgicas, utilizan como algoritmos los scripts desarrollados en Python. Entonces fíjense que nada más con estas 4 características que yo les coloqué aquí podemos ver la enorme potencialidad de Python en este sentido de lo que es el uso de Python para la inteligencia artificial. Ahora pasamos a ver un punto muy importante, que es uno de los que más me llama la atención a mí cuando lo empecé a conocer y empecé a hablar de esto. Me llamó mucho la atención lo que es el Big Data. ¿Y qué es el Big Data? Esto es algo que me gustaría que ustedes lo estudiaran a fondo y lo conocieran bien. ¿Por qué? Porque es algo que se está usando mucho también ahorita, hoy en día. El Big Data es una tecnología que permite analizar enormes cantidades de datos, volúmenes inmensos,
que no podrían ser procesados con otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, las bases de datos. Entonces, para que tengan una idea cómo funciona el Big Data, les hago hincapié y les voy a poner como ejemplo una publicidad que pasa muy a menudo por la televisión, para que ustedes tengan idea. Hay una publicidad que da una empresa, valga la cuña, como quien dicen, que se llama Trivago. Trivago, que es una empresa que se encarga de ofrecer el servicio allí para nosotros meternos y conseguir un hotel, para cuando vayamos a viajar, saber cuáles son las agencias de viaje, digamos así, que nos ofrecen más económico las tarifas, ¿verdad? Pero ¿cómo hace Trivago para descubrir cuáles son las agencias que ofrecen la tarifa más baja? Porque ellos tienen que meterse, fíjense bien, ellos tienen que meterse prácticamente en todos los sitios web que ofrecen este servicio, ¿verdad? De turismo. Entonces se meten en la empresa X y extraen los datos y allí saben cuánto ofrece las habitaciones, el precio de las activaciones. Tienen que meterse a otro sitio web. Bueno, entonces imagínense ustedes cuántos sitios web existen en el mundo que ofrecen el servicio de turismo. Cuántas tarifas diferentes, cuántas planes y todo. Entonces tienen que utilizar una herramienta que les permita comparar todo eso, todos esos datos, que son una enorme cantidad de datos, para poder determinar cuál es la que ofrece un mayor servicio, un mayor precio y todo. Y esto lo hacen con esta tecnología que les estoy mencionando, que se llama el Big Data. Como les dije, es como extraer esa enorme cantidad de datos, poderlos analizar y poder tener ya una decisión al respecto. Entonces Python ofrece una gran cantidad de bibliotecas. Recuerden, bibliotecas son los programas especializados, y entre los cuales los más importantes que pueden mencionar allí, que está el pgdop, el pgspark y el DAX. Esos son uno de los más importantes. Recuerden, no son los únicos. Ustedes se meten a internet y buscan aplicaciones para el Big Data y se van a conseguir con que la mayoría de las aplicaciones para trabajar con Big Data lo hacen con Python. Pueden investigarlo y lo pueden comprobar allí en internet buscando en San Google, para que se den cuenta. Entonces esto es algo muy interesante. Mire, llama mucho la atención. Muchas empresas están buscando expertos en esto del análisis de datos, y ustedes con Python pueden llegar a convertirse en expertos en esto del Big Data. Se los recomiendo. Pero hay algo que deriva del Big Data y también se está usando mucho, viene de allí del Big Data y se conoce con el nombre del Data Science, o sea, la ciencia de datos. La ciencia de datos deriva de ese Big Data. ¿Y qué es lo que hace la ciencia de datos? Aparte de recopilar todos esos datos para analizarlos y para estudiarlos, se encarga de buscar allí en todo ese conglomerado de datos información para saber de dónde viene, o sea, para buscar un aprendizaje de todo eso, descubrir qué es lo que nos está enseñando toda esa data que está metida por allí en algún lado, y para ver de qué manera se puede representar y cómo se puede convertir esto en un recurso valioso para la creación de nuevas oportunidades de negocio y de nuevas estrategias. Entonces fíjate que en esto del Data Science, como ejemplo, en Holanda hay una aplicación que se encarga de, por ejemplo, cuando una persona llama al 911 por alguna emergencia y está allí hablando de que tiene un problema, y lo que le está respondiendo a esa persona es un programa creado exclusivamente con Python, que a través, fíjense bien, a través de la forma en que la persona hable, Python va a tratar de descubrir sus emociones, de qué manera está hablando, qué es lo que quiere decir, y le va haciendo como un análisis, un estudio allí para saber qué es lo que tiene la persona, y se va dando cuenta si la persona llamó porque está teniendo un infarto o porque lo están robando, todo eso, fíjense. ¿Y cómo hace Python para determinar todo eso? Porque ha hecho mención usando las estrategias del Data Science,
ha recopilado información en todas partes que se ha podido meter, por decir algo, aplicaciones en Alemania, Estados Unidos, en Francia y todo. Y ya ha ido analizando toda esa información para ir descubriendo, ¿verdad?, de la manera en que esas personas tienen esas emociones. Entonces es interesante lo que es esto de la data science para poder hacer un análisis más estratégico de todo eso. Entre las bibliotecas o recursos que podemos encontrar para eso está Pandas, que es exclusivo de Python. Está el NumPy y el MATLAB, que algunos de ustedes pueden haber visto ya este MATLAB, que se utiliza también mucho en cuestiones de matemática, gráficas y todo eso. Esto es algo muy interesante para que ustedes vean el potencial de lo que nos está ofreciendo Python y por qué es que yo les digo que deberíamos aprender a utilizar Python. Entonces fíjense, de todo lo que les he dicho, hay algo muy importante ahora de saber todo lo que se puede hacer y todo lo que nos permite hacer Python. Ahora yo les voy a decir quiénes usan Python a nivel mundial. Si yo me pongo a hablar de todas las empresas que usan Python a nivel mundial, pues aquí estaríamos un par de días más hablando del tema, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hablar de las empresas más importantes que utilizan Python para que vean ustedes que todos los días ustedes, sin darse cuenta, están usando o están haciendo uso de una aplicación que está escrita en Python. Comenzando con la primera. Si pueden ver ese logo, ya lo conocen todos, ¿verdad? Instagram. Pueden ver Instagram como red social. ¿Qué se iban a imaginar ustedes de que Instagram utiliza algoritmo de Python para recopilar todas esas fotos que cada día colocamos allí para que nuestros contactos y nuestros usuarios y amigos y todos las puedan ver y clasificar? Todo eso que hace ese programa, clasificar las imágenes, detectar allí cuáles son los usuarios a los que queremos, todo eso están desarrollados con el lenguaje Python. También hay otra aplicación especializada en imágenes que la deben conocer, que se llama Pinterest, que está allí en internet y que nos permite ir guardando allí, creando a través de un usuario, guardando y haciendo una colección de todas esas imágenes o fotos que pudiésemos querer almacenar en la nube para que no se nos pierdan. Detrás de esta plataforma de Pinterest también está el lenguaje Python. Para los amantes de los videojuegos, quiero decirles que este juego, si lo conocen y si no lo conocen, estoy seguro que ya lo van a empezar a buscar, que se llama Battlefield. Quiero decirles que está totalmente desarrollado con Python, para que ustedes vean que Python, aparte de todo lo que les mencioné anteriormente, también es excelente para el desarrollo de videojuegos. ¿Qué no hablar sobre esta otra red social que todo el mundo conoce y usa? El famoso Facebook. También allí, cada vez que ustedes van a etiquetar a algún conocido o alguna persona, cuando les van a mandar un mensaje, cuando van a crear historias, todo eso, ¿no se habían dado cuenta ustedes que la mayoría de los scripts de desarrollo de Facebook están hechos en Python? Fíjense bien, de ahora en adelante ya cada vez que usen Facebook junto con Instagram van a saber, allí está Python. Ese es el culpable de que yo ahora me la pase en las redes sociales y no aproveche para estudiar. No, mentira. También tenemos aquí otra aplicación muy conocida que es muy interesante. Me gusta mucho para mí trabajar con esta aplicación. Esta aplicación, ya un momentico que le voy a dar acceso por aquí a otro usuario. No sé quién está conectándose ahí. Bueno, Dropbox. Dropbox es una aplicación que nos permite almacenar en la nube, o sea, en internet, digámosle lo que nosotros queremos respaldar. Nosotros queremos respaldar nuestros archivos, nuestras presentaciones, incluso nuestras fotografías o archivos de audio y todo, y lo podemos respaldar en Dropbox. Pero Dropbox nos permite instalarla en nuestro equipo y podemos tener esas aplicaciones allí simplemente al meterla en una carpeta exclusiva de Dropbox. Eso va directamente a internet. A mí me gusta mucho y es la que yo más utilizo. Es más, me ha salvado muchas veces que he tenido el inconveniente de que mi máquina se ha dañado, de que se me ha quemado el disco duro. Entonces, como la mayoría de ustedes puede haberle pasado en algún momento que se les dañó el disco duro y perdieron toda la información que tenían allí,
Imagínense, por ejemplo, una persona que tenga una tesis de grado que la va a presentar mañana y se le dañó el disco duro, ¿cómo va a ser? Si hubiese tenido Dropbox instalado y hubiese metido esa tesis allí, simplemente la abre desde otra computadora y ahí está. Por eso me gusta. ¿Y qué vine a pensar que Dropbox está también desarrollada con el lenguaje Python? Increíble, ¿verdad? Para los amantes de la música, fíjense, el Spotify. Nadie se imaginaba que Spotify hace gran colección de audio con todas esas músicas que nos guarda allí, con diferentes géneros, ritmos y todo lo que ustedes pueden encontrar allí. Y detrás de toda esa gran colección de música que está allí está el lenguaje Python. Para que ustedes vean nuevamente el potencial de este lenguaje. Para los amantes de las películas, ahí está el famoso Netflix. Ya lo conocen también, ¿verdad? Que Netflix, que nos permite también allí una gran colección para nuestro entretenimiento y para nuestro ocio, sin saber que detrás de todo eso, de esa gran colección de películas que están allí y de esa gran clasificación que hace, está el lenguaje Python. Y por último, fíjense que una de las entidades, empresas, como lo ustedes quieran llamar, que es la NASA. Imagínense ustedes, ¿y qué es lo que hace la NASA? Pues para ponerles un ejemplo y resumir, imagínense ustedes que todas esas fotos que está ahorita en este momento, el robot ese que tienen allá en Marte, estudiando el terreno, sacando fotos para hacer una recopilación, mandarlas acá a la Tierra y después hacer un análisis y agarrar un poquito de tierra por allá para estudiarla, analizarla, y todos esos scripts de eso que utiliza la NASA para allá están desarrollados en Python. ¿Qué les parece, muchachos? Fíjense el gran potencial de este maravilloso lenguaje de programación, conocido con el nombre de Python. Entonces ya vimos lo que es Python, ya vimos qué podemos hacer, quiénes lo usan. Gran variedad de aplicaciones que podemos encontrar. ¿Cuáles son esas aplicaciones y programas que podemos ver que de repente conocemos y no sabemos qué lenguaje de programación lo hizo? Les voy a presentar solo algunas, como son, en este caso, este Calibre, que es un programa que nos permite gestionar lo que son los libros o archivos en formato PDF. Esta aplicación Calibre, si no la conocen, se la recomiendo para todos los que tengan allí una colección de libros en PDF o archivo en PDF. Utilicen esta aplicación para tenerlo mejor organizado. Esta aplicación Calibre está desarrollada con Python. Para los que les gusta estar descargando archivos de internet, el famoso BitTorrent, para los que no saben qué es el BitTorrent, es un programa que nos permite descargar de internet archivos muy grandes o pesados, como por ejemplo una película. Imagínense ustedes que están descargando una película. Allá en Venezuela cada rato se va la luz, imagínense que ya llevan la mitad descargada, o que le faltan 10 megas para terminar la película y se va la luz. Y ay, Dios mío, ahora tengo que volver a empezar desde cero. Entonces, si utilizamos este BitTorrent, este programa se encarga de descargar esa película, y aunque se vaya la luz, aunque se caiga el internet, cuando se vuelva a conectar, él continúa donde quedó esa descarga. Eso es lo que hace un programa BitTorrent, y este programa BitTorrent, tan famoso y tan usado por muchos, está desarrollado con Python. Voy a hablarles de otro grupo de aplicaciones, digamos así, Odoo. Odoo lo debieron haber escuchado en algún momento, en alguna publicidad por allí, o si no lo van a buscar en internet. Mira, Odoo es, un proyecto en la nube, ¿sí? Es una empresa que se encarga de realizar o de ofrecer diferentes recursos para los empresarios. O sea, todas las empresas que utilicen Odoo cuentan en esa página o allí en la nube con aplicaciones para gestionar la empresa. Pueden tener aplicaciones para presupuestos, para producción, para sus inventarios, para llevar la administración. Todo lo que consiguen allí lo pueden utilizar, pero todo está en la nube, o sea, no tienen que instalar nada en su equipo, todo está allí.
Odoo ofrece ese conglomerado de aplicaciones y recursos para el empresariado, y todo eso está desarrollado con Python. Y por último, pues le voy a mencionar San Google, que todos lo usamos. ¿Quién se iba a imaginar que detrás de todas esas búsquedas que nosotros realizamos cuando queremos conseguir algo para nuestras tareas, cuando estamos allí corriendo porque tenemos que presentar y no sabemos algo, hay que investigarlo, y no nos habíamos dado cuenta que la mayoría de los algoritmos que utiliza Google para sus búsquedas están desarrollados en Python? Además, se me olvidó decirle que Guido Van Rosen, después de haber salido de esa empresa donde estaba trabajando, cuando estaba desarrollando el lenguaje, a él lo contrató Google. Entonces, cuando Google lo contrata a él, imagínense qué llegó él a implementar en Google. Pues su propio código, su propio lenguaje, sus scripts y sus algoritmos con Python. Entonces, Python, ojo, no es el único lenguaje que utiliza, por si acaso, ¿no? Pero la mayoría de los scripts que utiliza Python está desarrollado la mayoría de los scripts que utiliza Google están desarrollados en Python. Entonces, fíjense ustedes que, bueno, no les voy a mencionar más porque, como les dije, son muchas las aplicaciones que podemos encontrar y pasaremos aquí horas y días hablando de todo. Ya conociendo lo que es el lenguaje, quiénes lo usan, para qué se utiliza, les voy a dar una breve, digámosle, introducción a lo que sería la curva de aprendizaje, o sea, cómo aprender a programar en Python. Dado a mi experiencia, lo que yo he estado haciendo en el Santiago Mariño en Mérida, que siempre he estado dando las materias de programación, siempre incluyo en una de ellas, específicamente en programación 1, la comienzo con el lenguaje de programación Python, para ir integrando a los muchachos ya directamente al mundo de la programación y al desarrollo, terminando con un proyecto, para los que no me conocen. Bueno, entonces fíjense, vamos a dividir este aprendizaje de Python en 3 partes o niveles básicos, para que ustedes, si tienen la oportunidad de estudiar, lo hagan de esa manera. ¿Cuáles serían esos 3 niveles? Tendríamos el nivel básico, el intermedio y el avanzado. ¿Qué deberíamos aprender en el nivel básico? En el nivel básico, lo que podríamos aprender sería, primero que nada, a trabajar con el intérprete de Python. Trabajar con el intérprete de Python es como si estuviésemos trabajando en una consola o en la terminal, tanto de Linux como la de Windows. Muchos de ustedes desconocen lo que es eso, y quiero que desde ya empiecen a estudiar lo que es la consola de Linux o de Windows, para que empiecen a conocer realmente lo que es el mundo de la programación. Entonces, empezando a trabajar con Python, lo primero que tenemos que hacer es conocer el intérprete de Python. Luego de haber conocido el intérprete de Python, nos ponemos a dedicar los scripts en editores de texto. Y después de trabajar los editores de texto, saber cómo se desarrolla un script con un editor de texto, podemos empezar a conocer los diferentes y diversos entornos de desarrollo que existen en Python. Entonces, allí llevamos esa secuencia de aprendizaje para ir entendiendo y comprendiendo. Luego de haber conocido esto, vamos a estudiar lo que serían los tipos de datos básicos que se manejan en todos los lenguajes de programación. ¿Cuáles son esos datos básicos? Lo que son los enteros, los flotantes, los booleanos, los strings. Esos tipos de datos básicos los vamos a trabajar para ir conociendo lo que es el mundo de la programación. Una vez conocidos estos datos básicos que están integrados en variables, debemos conocer lo que son las variables y las asignaciones. Muy importante, se lo dije hace rato cuando estábamos empezando, que cuando nosotros declaramos una variable, si no sabemos el tipo de variables, podemos decirle al programa que nos guarde un espacio en la memoria que no va a utilizarlo todo, sino un pedacito, y entonces nuestros programas se van a tornar lentos. Hay que saber específicamente cuánta asignación de memoria le debo dar a las variables dependiendo de su tipo. En Python, recuerden que Python lo hace de forma automática, pero les estoy dando este consejo. Si estudian otro lenguaje de programación, es muy importante que ustedes sepan qué espacio está ocupando cada tipo de variable para que no tengan problemas.
Los operadores, tenemos que empezar a trabajar con los operadores, que serían varios, operadores relacionales y los operadores lógicos. Hay que aprender a utilizar esto porque más adelante vamos a empezar a programar estructuras y todo en base a este tipo de operadores. Podemos estudiar lo que son las condicionales y las sentencias de control, utilizadas no solo en este, sino en todos los lenguajes de programación. Entonces, fíjense, esto sería el nivel básico de aprendizaje de Python. Ustedes lo pueden tomar nota allí, sacarle una foto si quieren ahorita de esta pantalla y todo para los que están interesados, y lleven esta secuencia. Yo les aseguro que van a ir entendiendo muy bien lo que es la programación, no solamente en Python, sino en cualquier lenguaje más adelante. Y por último, lo que son las funciones. Las funciones son como especie de pequeños programitas que vamos desarrollando allí para ir integrándolos después en algún lugar de los programas que estamos haciendo para que realicen una, valga la redundancia, una función específica que nosotros le hayamos programado. Entonces este es el nivel básico que les recomiendo para el aprendizaje de Python, y vamos a pasar al segundo nivel, que sería el nivel intermedio. ¿Qué debemos aprender en el nivel intermedio para entender lo que es la programación, no solamente de Python, ¿no?, sino de todo? Bueno, en Python conocer lo que es la librería estándar. La librería estándar son allí las aplicaciones básicas y primordiales que tiene Python para ir desarrollando nuestros scripts. Ahí van a conseguir una extensa librería que nos va a ayudar a desarrollar nuestras aplicaciones. También tenemos que aprender a estudiar los tipos de datos avanzados. Los tipos de datos avanzados no son solamente lo que es un entero, lo que es un script, sino otros tipos de datos que los vamos a utilizar en la programación orientada a objetos que vamos a ver más adelante. Tenemos que estudiar y conocer muy bien lo que son los strings, porque en Python vamos a trabajar mucho con estas cadenas que vamos a utilizar para nuestra programación. Expresiones regulares, muy comunes en este lenguaje de programación. Vamos a estudiarlas para conocerlas, para saber lo que es, para saber cómo se debe utilizar y en qué momento la vamos a aplicar. Entonces este sería el nivel intermedio para nuestro aprendizaje, y nos iríamos a un nivel avanzado. Este nivel avanzado lo voy a subdividir porque es extenso también. En este nivel avanzado lo que vamos a aprender sería, primero que nada, la lectura y almacenamiento de datos. ¿Cómo hace Python esa lectura y ese almacenamiento de datos? Recordando que si queremos entrar al mundo del Big Data, tenemos que estar muy claros con este tema, porque es muy importante. Las excepciones que nos van a permitir controlar los posibles errores que se nos presenten en nuestro programa. Excepciones, o sea, hay algunas cosas, por eso se llama excepciones, hay algunas cosas que son obligatorias, que tenemos que programar, pero que el programa lo va a detectar como un error. Entonces tenemos que decirle al programa que lo vea, pero que, vamos a hablar a los criollos, o sea, como quien dice, vea eso, que es un error, pero hágase loco y continúe su función. Esas son las excepciones, y nosotros tenemos que aprender a manejar esas excepciones, porque en algún lugar de nuestro programa necesitamos hacer algo así. Por ejemplo, una excepción, vale, que en una parte del código nosotros tengamos que colocar una división de un número, dividirlo o dividir 0 entre 1 o 1 entre 0, y nos va a dar un error, pero que obligatoriamente tenemos que hacerlo para que el programa funcione. Entonces le decimos al programa, mire, eso que está allá es un error, pero exceptúelo y continúe. Entonces eso es muy importante, conocer a fondo las excepciones, interpretarlas y saber para qué se usan y en qué momento se debe utilizar. Y por último, lo que sería la programación orientada a objetos, que ya les dije lo que es la programación orientada a objetos, y en Python, para hacer todos esos algoritmos que les estaba diciendo, por ejemplo, en el caso de la robótica, nosotros tenemos que conocer muy bien lo que es la programación orientada a objetos. Hablemos del robot para que lo entiendan. El robot, voy a hablar solamente de la cabeza del robot, que tiene varios objetos. La cabeza del robot tiene varios objetos que son la boca, la nariz, los ojos, la oreja, etcétera. Entonces cada uno de ellos es un objeto diferente. Entonces nosotros tenemos que, primero que nada, programar el ojo derecho. Una vez que programemos el ojo derecho, tenemos que programar el ojo izquierdo, después la nariz, después tenemos que programar la boca. Entonces todo lo estamos haciendo como si fuese un objeto, y es muy importante tener presente y tener muy claro esto de lo que es la programación orientada a objetos.
En el nivel avanzado, que le dije que lo iba a subdividir, tenemos lo que sería el estudio de las librerías secuenciales. Esas librerías que nos van a permitir llevar nuestro programa de una manera secuencial, y en este caso le estoy presentando lo que es Pandas, que es una de las más utilizadas, que se las voy a recomendar para que comiencen a integrar allí en su conocimiento esto de lo que es las secuencias en Pandas, nos permite leer y manipular datos en forma tabular. Fíjense bien, estamos entrando nuevamente a lo que es el Big Data para hacer análisis de datos. Esos datos van a estar de forma tabular y Pandas es excelente para que nos permita hacer un análisis de esos datos. Otra de las librerías secuenciales que les voy a recomendar se llama NumPy. NumPy nos permite tener o hacer un análisis de datos estructurados y no estructurados. Ejemplo, los textos, las imágenes, la voz, video. Todo esto va a estar ya no como Pandas, que lo ve allí como una estructura, sino como matrices. Entonces, para poder hacer el análisis estructurado de los datos en Python con tipo matriz, podemos utilizar esta librería llamada NumPy, que nos va a ayudar mucho en eso. Otra de las librerías secuenciales que también les quiero recomendar, el NumPy, bueno, la misma, ¿no? Ok. El Matplotlib para la visualización de datos. Fíjense que una excelente herramienta. Imagínense que todos los datos que nosotros hemos recopilado de todas las páginas web del mundo, imagínense miles de millones de datos que tenemos allí, y el Matplotlib nos va a permitir hacer una gráfica de esa cantidad enorme de datos para poder ayudarnos en la toma de decisiones. Entonces fíjense por qué les estoy diciendo este tipo de librerías, que son las más utilizadas, las más comunes, y todo lo que nos permite realizar para poder estructurar mejor nuestro conocimiento. Las librerías especializadas para el Data Science y el Machine Learning, ¿verdad? El Data Science, recuérdense que deriva del Big Data. Tenemos allí el Scikit-learn, que nos permite implementar la mayor parte de los algoritmos clásicos que se implementan en Python. Las librerías especializadas también tenemos otra que se llama TensorFlow, el Keras y el PyTorch. Esto se utiliza mucho para el Deep Learning, o sea, nos permite implementar arquitecturas en redes neuronales, convolucionales, recurrentes y en los transformers. Todo esto es cuestión de sentarse a leer, a estudiar, a analizar, a aprender a utilizarlas, porque de verdad son herramientas que nos ayudan mucho a la hora de programar en este área. Ahora, para los apasionados de los videojuegos, fíjense bien, aquellos que de repente dicen yo voy a estudiar informática, voy a estudiar sistemas y me voy a convertir en un desarrollador de videojuegos, pero ¿en qué lenguaje lo puedo hacer? Pues quiero decirles que Python también es excelente para el desarrollo de videojuegos, y Python utiliza una serie de librerías que es muy amplia, muchísimo, muchachos, pero simplemente les voy a presentar algunas porque no da tiempo, ¿verdad? Tenemos una librería que se llama Cocos 2D o Cocos 2D en inglés. Es una excelente librería o aplicación para el desarrollo de videojuegos. Nos permite manejar allí esos gráficos en 2D, en 3D y darle esa sensación de movimiento y esas dificultades, todo lo que nosotros nos podemos imaginar en la hora de crear un videojuego. La que yo más he conocido y he utilizado siempre desde los inicios, que me llamó la atención, se llama PyGame. El PyGame es una librería excelente, es bastante antigua, digamos así, pero es una de las más utilizadas. Yo la conozco y me gusta. Más adelante le voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se utiliza. Y por último, el Panda 3D. Mira, aparte de utilizar Panda para el Big Data, para el Data Science, también tiene una librería aparte que se llama Panda 3D y nos permite realizar esos videojuegos tan bonitos y famosos como los que a ustedes les ha llamado la atención en alguna
¿Cuántos videojuegos pudiesen haber ustedes utilizado a lo largo de su vida y todavía lo están utilizando y no saben que fueron desarrollados con Python? Entonces, de esa manera, bueno, muchachos, ya casi terminando, les he estado explicando lo maravilloso de este programa, los conceptos, lo que fue su origen, su evolución, los campos de uso, las aplicaciones que podemos encontrar, la enorme cantidad de librerías, la comunidad, el desarrollo de videojuegos y todo lo que podemos hacer en Python. Se los traté de resumir lo mejor que pude para que ustedes pues tengan una idea de todo lo que ustedes pueden aprender y pueden llegar a desarrollar si conocen este maravilloso lenguaje de programación conocido como Python. Entonces, casi para terminar, pues no me queda más nada que decirles que si tienen alguna inquietud de cómo aprenderlo, de dónde aprenderlo y le gustaría integrarse, bueno, allí les dejo mi correo electrónico rsjosuea, me faltó una A allí por si acaso, rsjosuea@gmail, y allí está mi teléfono, me pueden escribir, yo con gusto les voy a orientar, les voy a indicar. También pueden comunicarse con la coordinación de Mérida, allí está la profesora María Eugenia, el profesor Luis, ellos gustosamente le pueden atender si las personas que son de otras sedes o incluso de la sede de Mérida quisieran tener un taller de aprendizaje de Python de manera virtual, de manera online, la profesora María Eugenia y el profesor Luis lo pueden coordinar allí y bueno, ellos tomarán la decisión si lo quieren hacer, si lo pueden hacer y yo estoy a la orden para que lo tengan en cuenta, el profesor Luis y la profesora María Eugenia me estén escuchando y para que todos allí puedan de alguna manera integrarse no solamente en este lenguaje de programación, sino en el mundo de la programación. Entonces, antes de terminar, ¿verdad? Quiero darles las gracias por su participación, por su presencia acá, pero yo antes de darle el derecho de palabra, ¿sí? Antes de terminar con esto, yo les quiero compartir con ustedes también, voy a terminar la presentación esta, yo les quiero compartir con ustedes algo que yo lo hice anoche, por si acaso, muchachos, ¿verdad? Lo hice anoche de una manera muy rápida, no me dio tiempo de hacerlo bien y todo, pero para que ustedes tengan una idea, esa imagen que ustedes ven allí es la estructura física de la sede del Santiago Mariño en Mérida. Por favor, profesor Luis, me confirma si la está viendo. Sí, Josué, se ve muy bien. Muchas gracias. Perfecto. No tenía una foto nítida, pero bueno, y también lo hice muy rápido porque se me ocurrió a última hora, pero es para mostrarles. Fíjense que ahí está la estructura de Mérida con nuestras montañas y nuestro maravilloso clima ahí, que en estos días está haciendo frío, ¿verdad? Y bueno, quiero contarles algo. En la sede de Mérida, ¿verdad? En la sede de Mérida, ustedes pueden ver allí la estructura y está una de nuestras estudiantes, nombre ficticio, vamos a llamarla Juanita. Resulta ser de que Juanita se fue a clase y no se dio cuenta que detrás de ella se le fue el perrito de la casa, ¿verdad? Y entonces, estando en el instituto, no hallaba cómo hacer porque el perrito empezó a recorrer toda la institución, a correr por todos lados y todo, ¿verdad? Y el perrito de casualidad se encontraba por allí algunos huesitos y se los comía y se alegraba cada vez que se comía un huesito, ¿verdad? Pero resulta ser de que a veces se conseguía el vigilante que estaba corriendo atrás de él para alcanzarlo y entonces cada vez que cuando el vigilante lo agarraba y le pegaba, el perrito chillaba. Le había puesto unas trampas por ahí. Pobre perrito, sufrió mucho, pero también disfrutó porque conseguía sus huesitos hasta que finalmente fue encontrado por su dueña allí, Juanita, quien maravillosamente alegre pues lo pudo rescatar para llevárselo a su casa. Bueno,
Este pequeño juego lo hice anoche utilizando Python, ¿ya? Para que ustedes vean algo sencillito ahí que quería mostrarles allí. Y bueno, quería compartir con ustedes eso, espero que les haya gustado. Bueno, no sé, yo no tengo más nada que decir, vamos a darle la palabra ahí al profesor Luis, no sé si tiene algo que decir antes de terminar la reunión, profesor Luis, espero que todo haya sido bien, que les haya gustado. Sí, muy agradecido, profesor Josué, sus explicaciones han dado muy bien al grano con respecto a lo que son los lenguajes de programación y la importancia del lenguaje de programación Python. Consideramos conveniente que en un lapso de unos 15, 22 días pues, podamos hacer otro encuentro con algunas novedades o algunos casos de aplicación ya para que los alumnos pudieran ver con mayor amplitud lo que se viene realizando actualmente en el área de la programación. A los alumnos agradecerles la participación, excelente participación en el día de hoy, e invitarles a estar pendientes de su institución, porque en los próximos días vamos a estar dictando cursos. Sabemos que a veces estamos muy ocupados con las asignaciones y las entregas de Saya, pero que ya próximamente pues ya vamos a cerrar el semestre y vamos a tener chances para algunos cursos y bueno, mediante cuando estemos realizando el curso intensivo pues también vamos a tener algunas actividades de formación, en este caso de extensión, y algunas actividades de formación adicional. Agradecerle a las otras extensiones que también se hicieron presentes en el día de hoy. Y finalmente, Josué, muy agradecido, profesor Josué, por su valioso aporte. Usted es un formador por excelencia de nuestros alumnos y hace que temas que aparentemente son tan complicados sean agradables y asimilables para todos. Feliz día para todos, muchas gracias. Para los demás, pues les doy las gracias nuevamente por su participación y asistencia. Si tienen alguna otra duda, inquietud, bueno, lo pueden hacer ahorita o si no lo pueden hacer al privado. Muy bien, entonces no me queda más nada que decir. Les deseo un excelente fin de semana para todos, de mucho provecho y gracias nuevamente. Saludos para todos.